la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Entrando ya al tema de la predicación, hoy tenemos la Santa Cena y el tema de hoy es un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y voy a estar leyendo bastante de la palabra de Dios. Así que les pido que permanezcan atentos conmigo porque va a ser bastante la lectura. Yo la voy a llevar a cabo para poder entender el pasaje de hoy, el tema de hoy. Así que buscando en Hebreos capítulo 8, del 6 al 13, y cuando usted lo encuentre se puede poner de pie. Muy bien, dice así la palabra del Señor en sus pantallas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oremos. Padre mío, una vez más ante tu presencia estamos para que nos hables, Señor. Siempre pedimos que seas tú quien nos enseñe a cada uno de nosotros en el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Leyendo este pasaje, lo cual lo hemos leído todos juntos, encontramos solamente un versículo o un par de versículos antes, un resumen que yo he puesto aquí de lo que habla este tema en particular. Y el resumen dice de la siguiente manera: lo que presentan los sacerdotes en la ley son tan solo figuras y sombras de las cosas celestiales. Cuando leemos el libro de Hebreos, sin tener que retroceder a tantas predicaciones que ya he hablado de esto, el libro de Hebreos fue escrito a hebreos, a judíos, no a griegos, no a gentiles, sino a judíos que reservaban y mantenían y obedecían casi al pie de la letra la ley. Y la obedecían de tal forma que por eso le llamamos y le llamaron legalistas. Porque aunque no sintieran nada en el corazón, se regían por ella. Si era cuadrada, pues iba a ser cuadrado. No tenían que tener un sentimiento,
no tenían que tener emociones de adorar a Dios, pero ellos iban a llevar a cabo la ley. Si tenían que matar un becerro, lo iban a matar, sintiendo nada con respecto a Dios, solamente obedeciendo lo que Dios había establecido, fríamente. Si Dios decía que no tenían que trabajar el sábado, no lo iban a trabajar, aunque no entendieran por qué. Incluso contar los pasos que tenían que dar, porque si daban muchos pasos era ya trabajar. Menos de 50 pasos sería suficiente, pero más de 50 ya era trabajo. Y ese tipo de legalismo continuó a través de los años hasta el día de hoy. Cuando en el día de hoy no pueden prender la luz con el dedo. Porque si prenden la luz en el día de hoy, se considera hacer un trabajo, pues están levantando alguna perilla o algún switch para prender la luz. Este tipo de legalismo encontramos en los judíos en el tiempo de Jesús por doquier. Y por eso Cristo les decía, ustedes no pueden con su propia ley y se la inculcan, se la ponen encima a otros y tampoco van a poder. Cuando se escribió el libro de Hebreos, se le escribió a este tipo de personas. Y el libro de Hebreos les dice a los judíos lo que presentan los sacerdotes en la ley. Ahí están los judíos prestando atención, porque lo más importante para ellos eran los sacerdotes, el sumo sacerdote, que presentaban los holocaustos, los sacrificios, todo lo que tenía que ver con la ley, levíticos, arónicos, sacerdotales. Todo era ley, pacto, que se había establecido en el monte de Sinaí por Dios a Moisés. Y Moisés lo había escrito en tablas de la ley. Y ellos se regían, por eso se llama al pie de la letra, lo que estaba escrito. Era un pacto que Dios había hecho con ellos y ellos con Dios, de seguirlo. Pero al venir Cristo, Él dijo algo totalmente diferente, algo que hizo temblar esa base de legalismo que ellos habían vivido. Y Cristo les dice, yo traigo un nuevo pacto. Y entonces Hebreos les dice, lo que presentan los sacerdotes en la ley son tan solo figuras y sombras de las cosas verdaderas. Esto es una alegoría lo que presentan los sacerdotes. Es un simbolismo, una acción metafórica. No es la realidad. ¿Cómo se habrán sentido esos judíos cuando le estaban diciendo en su propia cara de que lo que hacían los sacerdotes era solamente figuritas de una realidad verdadera? Como mirarse en el espejo. Se ve la figura, pero no es la realidad. La realidad está fuera de aquel espejo. ¿A qué se refería el escritor de Hebreo cuando dijo tal cosa? Se refería al tabernáculo de Moisés, al templo de Salomón, al sacerdocio arónico, al sistema levítico, a los sacrificios, la circuncisión, las fiestas judías, las tablas del decálogo o las tablas de la ley, o los 10 mandamientos, como quieran llamarles. Todo esto era figura y sombra de cosas que vendrían. Cuando aquello que iba a venir, viniera, todo lo demás
iba a llevar a cabo una transición de llevarse a cabo de forma práctica a forma espiritual. Ya no se iban a necesitar un templo para ir a buscar a Dios. Cada persona individualmente iba a ser un templo de Dios. Y el hermoso templo salomónico tampoco iba a ser necesario, porque Dios había dicho: yo no habito en templo hecho de manos. Incluso Cristo demostró algo significativo para ellos, que les hacía crujir los dientes cuando Cristo dijo: destruyan ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Seguían ellos pensando de que era el templo físico, y Cristo estaba hablando de un templo totalmente espiritual. El sacerdocio arónico iba a detenerse, la línea levítica iba a descontinuarse, porque cada individuo iba a llegar a ser real sacerdocio y pueblo escogido por Dios. Todas esas cosas eran sencillamente figuras y sombras de la realidad que iba a cambiar drásticamente en un solo día. Cuando tomara lugar el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando esas gotas de sangre cayeran en el propiciatorio, iba a ser perdonada toda aquella alma que creyera en que la sangre de Jesús iba a limpiar sus pecados. Era asunto de creer, no de hacer. Era asunto espiritual, no asunto práctico. La circuncisión, romper o cortar el prepucio masculino, era un símbolo físico que se llevaba a cabo en la ley. Pero al transicionarnos a la gracia, Pablo dice: circunciden su corazón, no su prepucio. Todo iba a ser interno y no externo. Todo esto y más era el pacto de la ley. Y por eso aquellas personas que dicen: yo mantengo la ley, entonces están viviendo en un pacto que el mismo escritor de Hebreos dijo es un pacto viejo y un pacto que va a desaparecer apenas venga el nuevo pacto. Por eso que mis respetos para todas aquellas personas que todavía, como por ejemplo los sabatistas, que todavía están sumidos en la ley y tienen que guardar el sábado y tienen que hacer esto y este otro y mantener la línea alimenticia según Levíticos y demás. Cuando la palabra del Señor lo transicionó todo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Por eso que cuando Hebreo les habla a los judíos, les dice: pero ahora tanto mayor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Continúa diciendo él: porque si aquel primero, refiriéndose al primer pacto, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, si ese primer pacto hubiera sido sin defecto, pero aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque Hebreos
pareciera que le estuviera llamando al antiguo pacto un pacto defectuoso. Pero si bien recordamos, el pacto fue entregado por Dios. Dios es el que entrega el pacto. Y Dios no entrega nada defectuoso. Pero Hebreo está diciendo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. Ahora, poder entender la palabra de Dios, por eso es que se nos enseña de que un texto sin su contexto es un buen ¿qué? Pretexto. Y eso es lo que sucede muchas veces en muchas iglesias, que se explica la palabra de Dios a medias y por supuesto una verdad a media es una mentira, porque le hace falta a lo demás. Cuando la palabra del Señor dice que el primer pacto de alguna forma u otra tuvo que ver con algún defecto y por eso no se llevó a cabo, por eso tuvo que venir Jesús porque era defectuoso, no es así. La palabra del Señor continúa diciendo en el siguiente versículo de ese capítulo de Hebreos 8, porque reprendiéndolos, Dios no reprendió el pacto, Dios los reprendió a ellos. Noten ustedes, el pacto fue dado por Dios y de alguna forma fue defectuoso, pero la reprensión fue dada al pueblo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. Ya le expliqué que la casa de Israel fueran aquellas 12 naciones, 10 tribus, 10 y media tribus que se esparcieron por el mundo. Usted puede ser judío, yo puedo ser judío. Nadie sabe quién es judío verdaderamente si continúa la línea genealógica desde esas 10 tribus y medias que fueron esparcidas a través de todo el mundo. Pero no importa, la palabra del Señor dice que cada uno de ellos va a ser llamado de los 4 vientos y van a ser reunidos y se les va a dar la piedrecita con su verdadero nombre. Eso es algo que me llama mucho la atención, de que cuando tengamos el nombre y sepamos de dónde éramos y entremos por la puerta que tiene solamente 12 nombres y cada uno de esos nombres son las 12 tribus de Israel en la Nueva Jerusalén. Todo eso me llama muchísimo la atención. El hecho es de que iba a establecer un nuevo pacto con la casa que fue esparcida y también con la casa que quedó, la casa de Judá. Un nuevo pacto. Y esto venía del libro de Jeremías, por allá en Jeremías 31, donde dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, no Dios, ellos invalidaron su pacto. Cuando venimos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Hebreo de nuevo, Hebreo lo vuelve a repetir diciendo, ellos no permanecieron en mi pacto. Damos por sentado que la palabra de Dios o la ley de Dios es perfecta. No hay errores en la ley de Dios. El imperfecto es el hombre. Y por eso que la palabra de Dios dice que esa ley no pudo funcionar. No porque la ley haya sido mala o defectuosa, sino que porque el hombre es malo, no hay uno bueno, no hay solamente ni uno, dice la Biblia. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos se apartaron por su camino que va a la perdición. Pero la ley era buena. ¿Y por qué la ley, siendo buena, no funcionó con ellos? Ahí está. Porque ellos no les gusta permanecer en la ley de Dios. El hombre prefiere la maldad, el pecado. El hombre prefiere
libre albedrío. Incluso hay iglesias que se llaman las iglesias del libre albedrío. No saben lo que están diciendo. Si se le da a una persona libre albedrío, va a ir al pecado. Porque la carne tira al pecado y somos carne. Y el mismo Pablo lo dijo tantas veces. Dijo, no hago lo que yo quiero. Lo que no quiero termino haciendo. Miserable de mí. ¿Quién me va a apartar de este cuerpo de pecado que me lleva a la muerte? Es obvio. Sin Cristo Jesús, sin la transformación en nuestros corazones y en nuestra mente, la gente es llamada, es como si fuera con un imán, es tirada hacia el pecado. Y ellos fueron llevados hacia el pecado, no porque la ley haya sido mala, sino que porque no resistían la ley de Dios. No resistían el ser obedientes en las cosas personales que pedía Dios. Preferían lo exterior. Ya cumplí. Ya fui a la iglesia, ya cumplí. No es así. Ya canté, ya cumplí. Dios no anda buscando que la gente cumpla. La gente necesita una transformación interna y que el cumplir sea el producto de esa transformación. Que el fruto de su transformación sea cantar y adorar a Dios. Que el fruto de esa transformación sea, yo no puedo dejar de faltar de ir a la iglesia porque necesito comida espiritual. No porque tenga que cumplir con lo que dicen. Pero hermanos, hablando del pacto, entonces, ¿cuál es el pacto? ¿Y qué es aquello que es mejor y está establecido sobre mejores promesas? Y la palabra de Dios nos lo dice claramente, precisamente en hebreo, porque estamos hablando del libro de Hebreos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ese es el pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde estaban escritos antes? ¿Estaban en las tablas? ¿Estaban en el mesuzá? ¿Estaban en los tisits colgados en las mantas, escritas en la frente, en los portales? Pero Dios dice que en esos días iba a poner sus leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, para recapitular, Dios promete que en este nuevo pacto Dios pondría sus leyes en la mente de sus hijos. Sobre su corazón escribiría las leyes y sobre todas las cosas sería Él por Dios para nosotros y seríamos nosotros su pueblo. Y la palabra lo confirma. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿El espíritu de dónde? De vuestra mente. Porque es la mente que quiere ocupar el enemigo. La mente tuya es como un vaso que se llena de bendiciones o de maldiciones. Por eso que la palabra del Señor dice, de la abundancia de aquel vaso, del corazón, habla la boca, si son bendiciones o maldiciones. Por eso que la palabra del Señor dice, no puede una fuente producir bendición y maldición.
No puede salir por tus labios palabras derogativas y palabras ofensivas y luego entonces vienes a la iglesia a adorar a Dios y a cantar gloria a Dios, aleluya. No puedes. Tu corazón es transformado o solamente estás viviendo un legalismo farisaico. Entonces la palabra del Señor dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pondré, dice la palabra del Señor, mis leyes en sus corazones. No importa que la tengamos escrita en un libro llamada Biblia, o en la computadora, o en el teléfono, si no está en nuestro corazón. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, como las tablas escritas en los 10 mandamientos. Hermanos, para ir terminando, esas promesas del nuevo pacto, que nos dice que Dios va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Y eventualmente el tercer punto era que íbamos a ser su pueblo. Dice la palabra del Señor: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y ya no se refiere a un edificio, se refiere a Cristo Jesús. He aquí el tabernáculo de Dios, he aquí el templo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos, ¿qué cosa? Serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Aquel día jueves, cuando Cristo Jesús se reúne con sus discípulos en un lugar que le llamó el aposento alto, donde de lejos pude mirar dónde estaba el aposento alto allá en Israel. Ya no está, hay ruinas. Pero eso nos mostró dónde pudiera haber estado. Estos versículos vinieron a mi mente. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, y dice la palabra de Dios que Él tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer. A que cada vez que tomemos la Santa Cena, nos recordemos de la razón. No es asunto de llevar a cabo, entre comillas, la Eucaristía, lo cual le llaman la Iglesia Católica. No es asunto de tomar la Santa Cena solamente por tomarla. Es que tú entiendas
que el pan, como la sangre, como el vino en este caso, fueron cortados y fueron latigados y la sangre fue derramada con un propósito. Y el propósito fue perdonarnos de nuestras maldades y pecados. Si no tenemos en cuenta el contenido de la Santa Cena, no es solamente ponerse el pancito en la boca y tomar la copa, sino que Cristo nos dijo que cuando tú lo hagas, cuando tú te pongas el pan en la boca, debes recordar que Él fue lacerado, latigado y golpeado en esa cruz, de la misma forma que tú vas a moler el pan con tus dientes. Él fue molido por tus pecados. Él quiere que cuando tú tomes esta copa, no solamente la tomes porque tenemos la Santa Cena una vez al mes, sino que porque Cristo derramó toda su sangre, dice. Y cuando tú tomes ese líquido, tú puedas recordar que el líquido rojo de la sangre de Jesús fue derramada por ti y por mí para limpiar tus pecados internos, no solamente externos. Y por eso te tomas la copita, porque es un simbolismo de que está siendo limpio por dentro. ¿Y que está dentro? El corazón y la mente, lo que Él quiere que tú le des a Él. Que el Señor te bendiga, hermanos. Hermano Edgar. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Qué más podemos decir? La predicación está muy clara. Y ahora nos toca a nosotros vernos retrospectivamente y saber si somos dignos de tomar este mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena del Señor, hasta que Él vuelva. Entre nosotros, cuán alto monte falle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina que era tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz amado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adaptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús.
promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Levanta sus brazos, hermanos. Oh, aleluya. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Tiuco y Barina, Carolina del Norte.